empezamos entonces. Bueno, agradecerles nuevamente a todos los que están presentes aquí. Esta charla va a ser un poquito diferente para la gente que ya estaba en las anteriores, ya que, bueno, como se habrán dado cuenta, cambiamos la plataforma gracias, esto fue gracias a nuestro anfitrión del día de hoy. Les voy a comentar un poquito quién es Daniel González, para que puedan. Daniel González Paredes tiene más de 10 años de experiencia trabajando en la conservación de las tortugas marinas. Recientemente fundó la iniciativa Free Turtles, uniendo a personas y esfuerzos en todo el mundo para luchar contra el impacto de la contaminación plástica en las tortugas. Además, es coordinador de investigación en la ONG Carumbé, en Uruguay, y estudiante de doctorado en la James Cook University de Australia. Y hoy nos va a estar hablando entonces sobre el impacto de la polución plástica en tortugas marinas, y además de su trabajo tanto realizado en Carumbé como lo que está realizando actualmente para su doctorado. Así que te doy el pase, Dani, para que empieces y nos puedas comentar un poquito entonces sobre el trabajo que tú has realizado y, bueno, una breve introducción sobre el efecto en general del plástico, porque no solamente obviamente afecta a las tortugas marinas. Así que, Muy bien, muchas gracias, Nico. Muchas gracias también a todo el grupo de ADEFAS por esta invitación y poder estar hablando hoy con todos ustedes acá. Disculpen si a veces pierdo un poco la atención porque siguen llegando gente que las tengo que admitir, ¿no? Si alguien sabe cómo admitir automáticamente, si no, no importa, sigo ahí un poco pendiente de todo aquel que se una. Sí, bueno, gracias por la presentación, Nico. Dani, Muy bien. antes de que se me olvide, Sí. antes de que empiece, se me olvidó darle instrucciones. Bien, bien. Un par de indicaciones, sí, porque si no se puede generar un par de confusiones aquí. Antes de que empiece la charla, comentarles que por favor tener el micrófono apagado, dentro de lo posible, obviamente, durante todo el transcurso de la charla, ya que primero va a estar hablando Dani directamente. Y luego al finalizar la charla vamos a dar una tanda de preguntas, unos 20 minutos aproximadamente, donde se van a realizar preguntas. Pueden pedir, en este caso, la palabra directamente en el chat por si quieren comentarlo directamente en o pueden abrir el micrófono por si quieren comentarla o hacer la pregunta directa a Dani, pero también para evitar que se genere esto, pueden pedir la palabra a través del chat. En este caso tienen que apretar junto a participante, hay una pestañita que dice chatear, ustedes apretan ahí y ahí se puede ver entonces que por el chat y ahí pueden ir comentando para pedir la palabra o directamente escribir sus preguntas y en este caso el moderador que soy yo las puedo ir leyendo, ¿ya? Así que esas serían las indicaciones para que no haya ningún tipo de dificultad ni inconveniente durante la charla. Ahora sí, Dani, Muy empieza. bien. Bien de bien. Mira, Nico, ahí Arturo dio una solución fantástica. Ahora eres host conmigo. O sea, te dejo encargado de ir admitiendo a la gente que vaya llegando y así no tengo yo que estar Perfecto. pendiente. Somos Ah, muy verdad, aquí puedo. Ya, muchas gracias. tecnología. Ya, sí, aquí puedo. Así que ahí estoy agregando a toda la gente, así que no te preocupes, Dani, tú dale con la charla. Vale, muy bien. Bueno, sí, como decía Nico, son más de 10 años trabajando en la conservación e investigación de tortugas marinas. Yo arranqué precisamente en 2008 con una experiencia en Costa Rica como asistente de investigación en el Caribe con con un proyecto que trabajaba con tortuga laúd. Bueno, ¿sabes? Nombres diferentes en partes diferentes del mundo es del Mochelis coriacea, es el laúd, baula, siete quillas, no sé cómo la conocen en Chile, Nico. Loud. Laúd también, ¿verdad? Y bueno, ahí arranqué con el tema de conservación e investigación y hasta el día de hoy, ¿no? En Carumbé llevo ya casi 10 años, 9 temporadas, manejando todo el tema. Soy el coordinador de investigación, pero también hago las labores de coordinador del proyecto de voluntariado que realizamos durante los meses de verano acá en Uruguay.
venimos recibiendo entre 80 a 100 personas anualmente no, o sea, durante la temporada, que básicamente corre entre noviembre, diciembre hasta abril. Y hoy por hoy estoy desarrollando mi doctorado en, en la James Cook, una universidad en Australia, en Queensland, acerca del impacto de la polución plástica en tortugas marinas, ¿no? Bueno, quizás un poco para acercarles a este tópico, al tema de la polución plástica en el ambiente marino, hoy por hoy es uno de las amenazas que tiene de las mayores amenazas, ¿no?, que tiene el ambiente marino, tanto en hábitat como en fauna. Es increíble, ¿no?, cómo no sé, en pocas décadas hemos llenado los mares de plástico, y hoy por hoy eso supone una gran amenaza. Y las tortugas, precisamente, que es lo que a mí me atiende, son de esas especies que se ven gravemente afectadas por la polución plástica. Bueno, son animales que tienen un ciclo de vida muy extenso. Se intuye que entre 80 y 100 años. Son animales altamente migratorios, con lo cual tienen rutas que van desde, no sé, desde las costas africanas, por ejemplo, vienen acá a las costas uruguayas, ¿no? Atraviesan todo el Atlántico Sur. Miren, una de las primeras que se siguió fue Adelita, una tortuga que salió de México y llegó al otro lado del Pacífico, a Japón, creo que se encontró, ¿no? Ahí con las tecnologías nuevas de transmisores satelitales, pues hoy por hoy podemos saber todas estas rutas y como ven son especies altamente migratorias. Y por lo tanto, bueno, también los patrones de alimentación que tienen y los hábitats que ocupan, pues hacen que sean especies bastante vulnerables a todo el tema de la contaminación plástica. Yo, si les parece, tenía ahí preparado realmente no lo tenía preparado, lo he preparado esta mañana. Tengo ahí un refriting de algunas diapositivas para contarles un poco las líneas de investigación que estábamos llevando acá en Carumbé, en Uruguay, acerca de esta problemática, de la problemática de la polución plástica, ¿no? Para aquellos que no conozcan, Carumbé, les introduzco un poco Carumbé. Carumbé es una ONG uruguaya que se creó hace 22 años ya. Ya vamos por 22 años. Yo me adherí a ellos como les decía, hace 10 años. Es una ONG que nació a raíz de un grupo de muchachos, ¿no?, que tuvieron experiencia fuera del país, precisamente en México, en proyectos de conservación de tortugas marinas. Entonces se volvieron al país con esa incógnita de qué estaba pasando o cuál era la situación de las tortugas marinas en el Uruguay, ¿no? Y ahí arrancó la iniciativa Carumbé. Hoy por hoy 4 de los fundadores siguen insertos en la cabeza de la ONG, en la directiva. Y bueno, como decía también antes, desarrollamos un proyecto de voluntariado durante la temporada de verano, acá en el Uruguay, donde todo el mundo puede venir, no se requiere experiencia previa o ningún tipo de background. Estamos totalmente abiertos, el voluntario viene
aportando también una cuota para hacer posible el alojamiento y la alimentación, aparte de todo el tema de instrucción, materiales, material de campo, el equipo que se le presta, etcétera, etcétera, etcétera. Y también nos permite a nosotros de alguna u otra manera autogestionarnos, ¿no? Porque no es fácil muchas veces conseguir fondos para la conservación o la investigación en Latinoamérica, ¿no? Es nuestra realidad. Están todos invitados. Yo sé que Nico, por ejemplo, pasó por aquí hace ¿cuánto? Un par de años o cosas así. Hace 2 años ya. Sí, ¿verdad? Muchos amigos de Chile pasaron por Carumbé. Siempre hemos creído que Carumbé es una semilla, ¿no? Seguimos siendo, después de 22 años, seguimos siendo un proyecto muy humilde, muy de grassroots, trabajando desde las bases, pero que sigue siendo semilla, ¿no? A eso me refiero a que mucha gente viene sin saber hacia dónde direccionar su carrera, o como biólogo, como veterinario, como conservador. No es que tenga que haber un background, un conocimiento previo, sino gente que se ve afín a las cosas que hacemos nosotros. Entonces, bueno, acá en Carumbé se le brinda esa experiencia y como que se planta esa semillita que después florece y bueno, hoy por hoy Carumbé creo que fue parte importante de la historia del inicio de no sé si decir muchas, pero de varias de las ONGs dedicadas a la conservación e investigación de las tortugas marinas que hay hoy por hoy en Sudamérica o en Latinoamérica, ¿no? Vamos con tortugas y plástico, que es lo que nos convoca hoy acá. Como les decía, esta sería mi línea de investigación también dentro de la ONG. Yo les voy a presentar aquí unas diapositivas que tenía. Ahí va. Disculpe porque son un refriting que hice esta mañana, entonces son en inglés, pero bueno, creo que son entendibles y bueno, para aquel que tenga algún tipo de problema a la hora de entender inglés, al fin y al cabo vamos a estar hablando de todo lo que en la diapositiva aparece. El efecto de la polución plástica en la tortuga verde en Uruguay. Ese es el tema, el topic de mi doctorado en la James Cook. La verdad que, bueno, hoy por hoy sabemos que el plástico es como decíamos antes, una de las principales amenazas del ambiente marino, ¿no? Tanto en hábitat como en fauna. Las tortugas son precisamente una de las especies más afectadas, también lo decíamos antes. A ver, corre esto. Entonces, bueno, yo hubo un punto en mi carrera profesional que decidí volver a la academia porque teníamos esta necesidad de encarar esta disyuntiva que se nos presentaba, este impacto que estábamos siendo testigos, este impacto tan grande sobre las tortugas marinas, que era la afectación por la polución plástica acá en el Uruguay. Les pongo un poco en contexto, ya saben, bueno, yo soy estudiante de la JCU, soy candidato a doctorado, pero también incluye, bueno, parte de mi panel de advisor, de supervisores, pertenecen a grupos que están trabajando bien fuerte con el tema de la polución plástica. En Exeter, por ejemplo, es una universidad en Inglaterra, con Brendan Goldley, un amigo, también es advisor, y
y Juan Pablo Lozoya, que es especialista en contaminación plástica acá en el Uruguay, pertenece al CURE de la Universidad de la República de Uruguay. Todo al final se dinamiza desde Carumbé, la ONG que pertenezco hace ya bastantes años, y de Plastic Free Turtle, que es una iniciativa con la que arrancamos ya hace un par de años, 2, 3 años. ¿Ah? Ahora les contaremos, capaz que al final, un poquito más de esta iniciativa. Y, bueno, apoyado por fondos principalmente mi beca, que es la que me permite estar a caballo entre Uruguay y Australia, que me la otorgó el gobierno de Australia, y la Fundación Rufo. ¿Ah? Es una fundación británica que apoya proyectos de conservación en diferentes países. Bueno, y gracias a ellos hemos podido desarrollar parte de mi trabajo de campo relacionado con el doctorado. Como les decía, bueno, los plásticos sabemos que son unos residuos que genera el ser humano, ¿no? La verdad que somos los principales y últimos responsables de la contaminación plástica, porque no existe el plástico en la naturaleza. Somos los productores, el ser humano, de los plásticos, y como tal somos los responsables de los efectos que provocan. Hoy por hoy son, bueno, toda una problemática cuando estos residuos llegan al ambiente marino, y son casi indestructibles, ¿no? Los plásticos entran en los océanos y bueno, empiezan a viajar junto con las corrientes, con el viento, etcétera, etcétera, y casi que no desaparecen, ¿no? Sabemos que son productos que perduran en el tiempo. Perdón. Y precisamente se van fragmentando en partículas cada vez más y más pequeñas. Estoy seguro que todo el mundo ha escuchado hablar de los microplásticos. Pues bueno, la mayoría de estos microplásticos provienen precisamente de fragmentos más grandes que por la acción de las corrientes, el sol, la salinidad, el viento, etcétera, etcétera, pues se van disgregando y van formando esas partículas más pequeñas, ¿no? Incluso microscópicas. Estos se tienden a concentrarse por la acción del viento y de corrientes. Creo que también es bastante conocido el tema de las islas de plástico, ¿no? Son en el centro de los giros oceánicos. Digamos que por la fuerza centrípeta del mismo giro oceánico, de la corriente oceánica, hace que estos plásticos lleguen a acumularse en el centro de estos giros. O incluso también podemos encontrar otras concentraciones dadas por, no sé, convergencia de corrientes importantes o frentes costeros o drenajes de grandes ríos, etcétera, etcétera, ¿no? Hay una multitud de factores que influyen ahí, que hacen que estos plásticos, si bien los encontramos en todas las masas de agua, como les decía, hay diferentes factores que hacen que se concentren en determinados puntos. Dentro de las principales amenazas de los plásticos en las tortugas marinas, podríamos decir que se encuentra la ingestión de plástico, ya sea directa o indirectamente. Cuando digo indirectamente puede ser a través de la cadena trófica, en la cual una presa o un ítem de la dieta de la tortuga haya ingerido o asimilado plástico previamente. Hoy por hoy sabemos que la ingestión de plástico puede llevar a diferentes problemas de salud en las tortugas marinas, que van desde un déficit nutricional a temas más como obstrucción parcial o incluso obstrucción total, lo cual a la tortuga le genera
inanición y finalmente puede llegar a la muerte, ¿no? La tortuga, ¿no? Es una gran afectación el tema de la ingesta del plástico en tortugas marinas. Relacionado a esto está la bioacumulación, que digamos puede derivarse de la ingesta de plástico o de la exposición a plástico en el ambiente, lo asimila la tortuga, ¿no? Por ponerles un ejemplo, bueno, en el tema de la ingesta, depende mucho el tiempo que pase ese ítem dentro del organismo de la tortuga, pero es cierto que, bueno, puede haber una lixivación de los químicos que componen este fragmento de plástico y al final el organismo termina asimilándolo, ¿no? Y son estos plasticidas, tienen obviamente efectos adversos para la salud de las tortugas. Y el tercer gran problema, digamos que es el enmayamiento. Ahí en la diapositiva pueden ver el enmayamiento en redes fantasmas. Cuando mencionamos redes fantasmas nos referimos a redes que quedan abandonadas en la mar. Entonces son unas trampas mortales, no solo para tortugas, sino para infinidad de especies. Quedan ahí atrapadas y, bueno, a las tortugas, por ejemplo, les ocasiona desde... bueno, quedan ahí atrapadas, ellas intentan zafar, si el hilo es muy fino, a veces les provoca, dado el esfuerzo que hace la tortuga para zafar del enmalle, les llega a provocar la amputación de las aletas o incluso las puede, si la malla es en el cuello, las puede llegar a ahogar. O por otro lado, si la tortuga queda mucho tiempo enmallada, o incluso si la malla es de profundidad, las tortugas son reptiles que respiran por pulmones, entonces necesitan salir a superficie a respirar. Si una malla de medio fondo, de fondo, las tiene ahí abajo durante un tiempo ilimitado y no pueden salir, las ahoga, ¿no? Pero, bueno, sí, me gustaría añadir también, aparte de lo que menciona de la diapositiva acerca de las redes fantasmas, también hay una problemática con todo el tema del bycatch en pesca industrial e incluso artesanal, ya sea de arrastre, ya sea de enmalle a media altura o ya sea incluso de palangre, ¿no? con anzuelo. Acá en Uruguay identificamos dentro de estas amenazas, dentro de estos peligros, el mayor es la ingesta de plástico, ¿eh? Y además, a una magnitud, todavía digamos, no la conocemos en su totalidad, pero ya de hecho hemos tenido, digamos, evidencias de la magnitud de la ingesta de plástico aquí en Uruguay es de un orden de magnitud mayor que en otras partes del mundo donde se da ingesta de plástico, ¿no? Ciertamente hay otros hotspots a lo largo del planeta donde se da una ingesta de plástico masiva igualmente, pero Uruguay, que hasta ahora, digamos, o al menos no científicamente o publicado a través de un paper científico se ha detallado. Hoy por hoy creemos que, de ahí viene la importancia de este estudio, de evidenciar científicamente que la ingestión de plástico aquí es muy grande, es un problema muy grande. Hoy por hoy, la ingesta de plástico acá en el Uruguay representa la mayor amenaza para las tortugas marinas, ¿verdad? Veníamos de problemas tales como el bycatch o la pesca incidental, pero hoy por hoy la ingesta de plástico ha superado a estos otros problemas, ¿no? Ahí les pongo un poco cómo fue desarrollándose todo este trabajo, o cómo fuimos testigos del incremento de esta amenaza.
Carumbé, una de las acciones que llevamos desde los inicios es la red de rescate y varamiento de tortugas marinas acá en el Uruguay. Ahí les pongo datos de la última década. Menciona ahí hasta 2018 porque es una presentación un poco más antigua, pero son datos igualmente válidos para la charla de hoy. Le tiro ahí unos números. Normalmente logramos rescatar entre 30 y 50 tortugas anualmente. Poquito a poco vamos agrandando esos números debido a que también va agrandándose la capacidad de Carumbé, de la ONG. Al año, digamos que Uruguay recibe mucho varamiento. Y no lo mencioné antes, pero hay, tortugas marinas a nivel global hay 7 especies. 2 de ellas son bastante endémicas, que es la flatback o Natarto depressus en básicamente las costas de la mitad norte de Australia, y la Kempi, que únicamente habita en el Golfo de México. Las otras 5 especies son de distribución global. Van desde las zonas tropicales, subtropicales a templadas. Al ser animales exotermos, nunca se meten ya en climas tan fríos, ¿no? Como pueden ser los mares polares. Y de esas 5 especies, acá en el Uruguay tenemos presencia registrada precisamente de las 5 especies. Pero, sí, no. 2 de ellas, que serían la carey y la olivácea, son realmente registros que tenemos muy puntuales. Entonces no podemos decir o argumentar que son habitantes de estas aguas, pero sí son bastante abundantes la tortuga verde, la tortuga cabezona, no sé cómo dicen en Chile, Nico, si es cabezona igualmente. Cabezona. Pues en España es la tortuga boba, careta, y la baula, la laúd, que aquí se conoce como sietequilla. Estos datos que le estoy presentando precisamente son de tortuga verde. No lo había mencionado antes, pero bueno, son referidos estos números a tortuga verde. Es precisamente la especie más abundante en número, en ocurrencia aquí en las aguas uruguayas. Entonces, como les decía, llegamos a registrar, no sé, entre 60, 80 varamientos anualmente. Fluctúa un poco según el año. Ahí pueden ver un pico que coincide también con los rescates. Esos han sido años que ha habido durante el invierno una caída muy fuerte de la temperatura del agua en las costas uruguayas. Entonces generó eventos de hipotermia, de tortugas llegando a las playas varadas con hipotermia muy, muy, muy grosso, ¿no? Ahí hubo un evento de varamiento masivo espectacular, ¿no? En el año 2013. En 2008 también fue un poco caótico en ese sentido. Y estas gráficas un poco ilustrativas se las ponía porque en todos estos 10 años, a raíz de, o bien las necropsias que le efectuábamos a las tortugas que llegaban varadas muertas, o aquellas que lográbamos rescatar pero que fue imposible recuperarlas y finalmente murieron, y también le hicimos la necropsia, la autopsia, o incluso tortugas vivas que pasaron por rehabilitación con el chequeo de lo que venían defecando, la presencia de plástico o las evidencias de ingestión de plástico fueron subiendo, como muestra esa última línea ascendente, de una manera bestial, ¿no? Era un problema que hace 10 años aparecía alguna tortuga varada, muerta o
quedada viva o que lográbamos rescatar, bastante deprimida, con el plastrón. El plastrón es la parte ventral del caparazón, digamos, ¿no? La parte ventral de la tortuga, muy, muy deprimido, hundido, con lo cual daba pistas de que podía estar sufriendo una inanición. No comía desde hace tiempo, y cuando abríamos la tortuga, cuando esa tortuga perecía y tocaba hacerle la necropsia, lo que encontrábamos es un poco la foto que tienen ahí. A ver si se activa un poco. El ratón, no. Bueno, la foto que tienen ahí en el círculo de arriba es increíble la cantidad de plástico que encontramos dentro de la tortuga, ¿no? Y esos casos fueron repitiéndose cada vez más, cada vez más, cada vez más, cada vez más, hasta hoy por hoy, bueno, esas cifras que se ven ahí en la línea negra, ¿no? Ahí les pongo un ejemplo de una de las últimas temporada 2017-2018. Casi 80 tortugas varadas. Ahí cuentan las vivas y las muertas. 50 tortugas rescatadas. Hay una parte que viene, sinceramente, en un estado de casi no retorno, ¿no? Entonces, poco o nada se puede hacer por ellas. Y finalmente, ya sea a través de lo que les decía, a través de las necropsias o de las fecas, llegamos a detectar que el 96% de esas tortugas presentaban ingesta de plástico, ¿no? Una cifra muy alarmante, una cifra muy alarmante. ¿Por qué se da esto en el Uruguay? Como se puede dar en otros sitios específicos en el planeta. Pues bueno, aquí hay un par de combinaciones que vienen relacionados con la acumulación de plástico y con lo que es la tortuga verde. Siempre estamos hablando, a partir de ahora sí vamos a hablar básicamente de tortuga verde. Entonces, quizás hay que entender primeramente estos dos factores, ¿no? La tortuga verde en el Uruguay y la agregación de plásticos en las costas uruguayas. Acá en el Uruguay, la principal especie, como les decía, es la tortuga verde, Chelonia midas, y es juvenil. Y además es juvenil temprano. La tortuga verde adulta puede llegar a unos 80, 90, 1 metro de caparazón. Acá las tortugas que tenemos, la media es de 40 centímetros. De ahí no pasa 5, algunas 35, pero esa es la media que encontramos acá en Uruguay. Son tortugas, por lo tanto, juveniles tempranos porque la edad de la tortuga la podemos determinar o estimar a través del tamaño del caparazón. Entonces, bueno, una tortuga verde de 40 centímetros en el Atlántico Sur en clima templado, digamos que puede tener entre, no sé, unos 7, 8 años, cosas así. Acá en el Uruguay, o mejor dicho, en la costa uruguaya, la tortuga se alimenta principalmente de macroalgas, y particularmente de la especie ulva, que es una alga verde, además de algunos organismos gelatinosos, como pueden ser medusas, salpas. Hay un rango de ítems en la dieta relacionados con organismos gelatinosos y macrozooplancton. Estas tortugas juveniles que están presentes acá en el Uruguay pertenecen a un stock de juveniles, ese stock de juveniles que vemos acá en el Uruguay. El rango de distribución que tienen, se los marco ahí en la diapositiva, ahí en rayadito, viene desde las costas de Sao Paulo, lo que viene siendo todo el sur de Brasil, Uruguay,
y la costa de Argentina, en particular la provincia de Buenos Aires, hasta este punto más al sur, que es el Bahía Blanca. ¿Ah? Ese sería el rango de distribución de este stock de juveniles tempranos. Es un stock mixto, eso significa que las tortugas vienen de diferentes rockeries, de diferentes zonas de anidación donde han nacido. La principal acá en Uruguay, por los análisis genéticos que nosotros hacemos, es Isla Ascensión. Es una isla, no sé si ven ahí el puntero, es una isla que estaría a la altura de Bahía, a esta latitud, boom, pero aquí en medio del Océano Atlántico. Son 5.000 kilómetros que hacen las tortugas para insertarse en la costa de Uruguay o en algún punto de este stock. Ese es el rockery principal, donde vienen las crías en la Ascensión. Pero también nos vienen crías de Brasil, de toda esta franja Surinam, Guayana Francesa, Isla Aves, que es una islita venezolana por acá en el Caribe, Costa Rica, etcétera, etcétera. Como estamos en aguas templadas, estas tortugas, estos juveniles de tortuga verde tienen un stock, estas tortugas juveniles tienen una ocurrencia en el Uruguay bastante estacional. El Uruguay está influenciado por dos corrientes principales, que es una corriente del Brasil y una corriente de las Malvinas. Entonces eso hace que la temperatura cambie mucho según la estación del año en las aguas uruguayas. Las tortugas, como reptiles que son animales ectotermos, entonces necesitan de la temperatura ambiental para desarrollar su metabolismo. Entonces, acá en el Uruguay, la concentración de tortugas se da principalmente en el verano, digamos desde, arrancando primavera hasta final de verano. Esa es la situación de tortuga verde en el Uruguay. ¿Qué pasa con los plásticos en Uruguay? Bueno, el Uruguay es un punto caliente, digamos, para la acumulación de plástico. Debido a dos factores principales. Primero son las fuentes de donde viene ese plástico. Vieron ahí, este es el Río de la Plata, el estuario del Río de la Plata, uno de los mayores estuarios a nivel mundial, si no el más grande, creo. Entonces, piensen todo el tema de residuos que se genera en ciudades como aquí en Montevideo o en Buenos Aires. Buenos Aires, el Gran Buenos Aires, creo que contempla, no sé cuántos millones de personas tienen, ¿no? Pero bueno, hay una gestión de esos residuos que en algún punto se escapa y no es tan buena esa gestión de residuos. Entonces, estos asentamientos humanos, no solo de ciudades grandes como Montevideo y Buenos Aires, son los principales aportadores de los residuos en el Río de la Plata, ¿no? La tortuga verde entra también dentro del estuario. Vieron que es un estuario muy amplio, entonces suele entrar también a alimentarse dentro del estuario, ¿no? Y a eso le sumamos todos los desechos que vienen de los tributarios al estuario del Río de la Plata, como son el Paraná, el Uruguay y el Paraguay, los ríos tributarios principales del Río de la Plata, que vienen, digamos, barriendo todos esos desechos plásticos desde las cabeceras de estos tributarios, ¿no? Y el otro factor sería, como pueden ver aquí en la imagen satelital, el satélite MODIS, en el estuario de la Plata, todo el aporte de agua dulce obviamente crea un frente de salinidad. Significa que aquí dentro, donde ven el agua más turbia, es un agua
más dulce, comparada con el agua aquí fuera, que es en el frente oceánico, que es salada. Entonces eso actúa como de una barrera que va empujando los residuos. Además está estudiado ahí a nivel bentónico, a nivel del fondo. Entonces eso hace que, bueno, aquí precisamente en este frente, donde chocan las aguas saladas con las aguas dulces, haya todo un frente que es de arrastre de desechos, ¿no? Entre ellos los desechos plásticos. Y lo que le hablaba antes, me voy aquí, no se ve un poquito nada más, estas dos grandes corrientes, en rojo la corriente del Brasil, que nos trae agua cálida desde el sur de Brasil, que es lo que permite que las tortugas migren en verano acá, y la corriente de las Malvinas, que sube desde el polo, trayendo aguas muy frías, y su color azul aquí en la representación. Entonces, este encuentro de estas dos corrientes hace obviamente que, al igual, digamos, que los giros oceánicos donde se acumulan esas islas de plástico, esto son condiciones que generan una agregación de residuos importantes, ¿no? La combinación fatal. La dinámica de la tortuga verde en el Uruguay y la combinación plástica que reside en estas aguas. Y aquí un poco se puede definir eso. Son la combinación fatal para las tortugas verdes, que son animales juveniles. ¿Por qué combinación fatal al ser animales juveniles? Pues bueno, porque presenta un patrón de alimentación bastante particular. Les cuento un poco. La tortuga verde adulta, no solo adulta sino juvenil, es totalmente herbívora. Eso significa que su rango de ítems dentro de su dieta se reduce a los ítems propios de una dieta herbívora. Algas y macrovasculares, como puede ser el seaweed y demás, ¿no? Los pastos marinos. Pero curiosamente la tortuga verde, cuando nace, la cría sale del huevo. Pongamos como ejemplo el nacimiento ahí en Isla Ascensión, como decíamos antes, que es la principal zona de aporte para el stock de juveniles acá en el Atlántico Sur occidental. Esa tortuguita sale del huevo, sale a la playa y se mete en el mar. Y tiene ahí lo que se llama el frenzy period, que es un periodo frenético que durante 14 días, con las pocas energías que le queda del vitelo, del huevo, la conserva ahí como en el ombliguito y sale disparada al mar abierto. ¿Para qué? Para evitar depredadores que se acumulan en la costa. Cuando está en mar abierto, la tortuga verde cría, es omnívora. Adapta su alimentación a lo que tiene en alta mar, ¿no? En el mar abierto. La tortuga verde, a la edad de 4 o 5 años, vieron que está muy cerquita a lo del stock de juveniles que decíamos, con 40 centímetros, digamos que son 7 o 8 años, aquí en el Atlántico Sur. Cuando tiene 3, 4, quizás 5 años, esa tortuga viene por acá, sigan un poco ahí el puntero, viene de mar abierto, en algún punto de la costa se inserta y cuando se inserta a la costa hace un cambio, o sea, ya se considera como juvenil. Y uno de los cambios importantes que hace es un cambio ontogenético en su comportamiento de alimentación, que significa que pasa de omnívora a herbívora. Entonces, digamos que la tortuga cuando pasa a juvenil, pasa a herbívora y ya se mantiene herbívora en su adultez. Ya se queda herbívora para el resto de su vida. Eso es así en clima tropical, pero ¿qué es lo que ocurre en clima templado? En clima templado, en algunas zonas del planeta se ha observado
que ese cambio ontogenético, ese cambio a dieta herbívora, tiene cierta plasticidad, es reversible, puede ser reversible, van y vienen de la omnivoría a la herbivoría. Y eso es lo que tenemos acá en el Uruguay, o lo que observamos. Si bien tenemos tortugas que se están recién reclutando a un ambiente costero, entiendan que también la diferencia entre omnívora y herbívora lleva implícito que si yo soy omnívoro y mi rango de ítems de dieta es más amplio, yo le voy a entrar a más ítems, ¿no?, que encuentre flotando, entre ellos los plásticos. Digamos que por regla de 3, un omnívoro tiene más chance de ingerir plásticos que un herbívoro porque tiene una dieta más especializada. Entonces, bueno, ya tenemos ahí un punto que es tortugas que recién vienen reclutándose de un ambiente oceánico, donde tienen una dieta más abierta y van posiblemente encontrándose con plásticos en su migración hasta las costas del Atlántico suroccidental y tienen una gran exposición a ingesta de plástico. Llegan vamos a poner un ejemplo, llegan a las costas uruguayas. Aquí ven verano, summer. Aquí ven una imagen que es la temperatura superficial del agua del océano. Aquí, digamos, esto es el Río de la Plata. Entonces, ven, aquí está la corriente del Brasil, con su agua cálida. El amarillo, digamos, que es la isoterma de los 20 grados. Isoterma significa aquí estamos 20, 22, 23, 24, me salta 21. 20, 21, 22, 23, 24, hasta aguas, bueno, aquí en el Uruguay llegamos hasta 27 grados en verano. Entonces las tortugas están aquí, ven, durante el verano, alimentándose. Y estas son las zonas que utilizan. Esto es un estudio que hizo una compañera, Vicky Carman y González Carman, y a través de transmisores satelitales vio el patrón de migración y el patrón de comportamiento de las tortugas. Entonces, en verano, las tortugas fueron unas tortugas que aparecieron por bycatch, por pesca incidental en el Río de la Plata, se marcaron acá, y bueno, aquí es el patrón que hicieron de comportamiento durante el verano. Bien pegaditos a las costas, ven ahí los rojos más fuertes, significa que la mayor parte del tiempo la pasaron ahí, bien en las costas y entendemos con un tipo de alimentación más cercano a la herbivoría. ¿Qué es lo que pasa en invierno? Nos vamos aquí a esta imagen que vemos las isotermas cómo cambian en invierno. Es la corriente del Brasil, aquí la vemos en azul, la que mete una lengua de agua fría en toda la costa de Argentina y de Uruguay. Las temperaturas caen drásticamente, estamos hablando en verano acá tenemos entre 15, 13 grados, ¿no? Entonces esas por abajo de 18 grados se entiende que para las tortugas se les va complicando el tema de metabolismo, entonces tienden a migrar hacia el sur de Brasil. Algunas poquitas quedan, que eso es muy interesante acá en el Uruguay, haciendo brumación, que es un tipo de invernación que hacen las tortugas. Quedan casi desactivadas por completo, bajan al fondo, quedan ahí paraditas y de tanto en cuanto, no sé, 2 o 3 veces al día salen a superficie. Les iba a decir a respirar, pero ni siquiera a respirar. Hacen el intercambio gaseoso como otros reptiles por la piel o incluso por la cloaca. Están totalmente desactivadas su metabolismo. Pero sí es verdad que la mayor parte de este stock de juveniles hace este patrón de comportamiento que vemos aquí en el sur. Y es una migración hacia el sur de Brasil, siguiendo perfectamente, se ve aquí perfectamente cómo van siguiendo la isoterma de los 20 grados, digamos que es lo que les va determinando el camino, el paso a seguir hacia el norte.
Y como ven acá, bueno, se quedan en esas aguas que están cálidas en esa época del año. Una pregunta lógica es, bueno, ¿por qué entonces las tortugas bajan al Uruguay si se pueden quedar perfectamente ahí en Brasil todo el tiempo? Es la capacidad de carga del stock, ¿eh? No todas las tortugas tendrían cabida en el stock, en la alimentación en el sur de Brasil, y es por ello por lo que bajan. Y es por ello también por lo que aquí en el Uruguay detectamos mayor presencia de juveniles tempranos, mientras que por ahí por donde les mostraba antes, en las costas de Sao Paulo, Río de Janeiro, Paraná, las tortugas ya tienen una talla un poquito mayor. La media, digamos, que sube a 50 centímetros. Una vez que pasan, la tortuga juvenil llega, digamos, a su madurez y ya se dirige hacia otras zonas, más en el cordón tropical, que son las zonas de adultos y de cópula y anidación y alimentación para adultos. Aquí, este stock de juveniles nunca está mezclado con tortugas adultas. Es un detalle que no les conté antes. Entonces, este patrón de alimentación pegado a la costa, cuando es verano, cuando la temperatura está por arriba de los 20 grados en las aguas, junto con el patrón de migración, que como ven aquí, vuelven a salir. Lo que tienen aquí demarcado en la línea de puntitos es la profundidad de 200 metros y la profundidad de 1000 metros. La plataforma continental, el borde de la plataforma continental está muy cercano a las costas del Uruguay y del Brasil, aquí en estas latitudes. Entonces, como ven, la tortuga en su migración hacia el sur de Brasil, su migración hacia el norte, vuelve a salir de la plataforma continental y ahí la plasticidad de su comportamiento de alimentación. ¿Ah? Vuelve a un tipo de herbivoría y entonces vuelve a estar muy expuesta al tema del plástico. Y esta migración lo hace anualmente. Esos son, digamos, lo que hace, o esas son nuestras hipótesis, mejor dicho, lo que hace que la tortuga acá en el Uruguay, la tortuga verde juvenil, presente una ingesta de plástico de un orden de magnitud mucho más grande que en otros sitios del factores que hacen que aquí sea bastante dramático todo el tema de la ingestión del plástico, ¿no? por parte de tortuga verde. Ante todo esto, bueno, se planteó que debíamos encarar esta gran amenaza para las tortugas de una manera más académica, más formal. La evidencia ya llegaba a un punto que nos abrumaba y de ahí, bueno, salió la oportunidad del doctorado para mí en la James Cook con Mark Herman, que es mi supervisor principal. Mark es un capo de las tortugas marinas. Además, un tipo que ha estado trabajando en líneas de investigación bastante novedosas, como venía ya del trabajo del cambio climático y tortugas marinas, o bueno, todas estas cosas, ¿no? No de las clásicas líneas de investigación como puede ser playas de anidación o pesquerías, etcétera, etcétera. Entonces a Mark le fascinó esta propuesta de proyecto y bueno, al final conseguí la beca para insertarme en la James Cook. Ya son 2 años que estamos por ahí. Precisamente debería estar yo ahora en Australia, pero bueno, debido a todo el cierre de frontera y demás, me he agarrado aquí en el Uruguay, terminando la segunda fase del trabajo de campo, pero Uruguay al fin y al cabo es mi segunda casa. Entonces, bueno, decidí yo encabezar esta línea de investigación con 3 retos principales, que es o 3 líneas a cubrir, 3 objetivos de investigación a cubrir. El primero era detallar
todo el tema de la ingestión del plástico por tortuga verde en el Uruguay. Ahí estamos manejando. Al principio queríamos manejar una data de un tamaño muestreal de 10 años, pero es que tenemos tanto y es tanto plástico que llevan las tortugas que al final lo tuvimos que decidir reducirlo a 6. Interesaba más, digamos, aumentar el número de muestras por año que aumentar los años y pocas muestras por año. Entonces ahí estamos manejándonos con las muestras que hemos conseguido de plásticos ingeridos por tortugas en los últimos 6 años. Esto incluye desde contenidos digestivos que hemos obtenido a través de las necropsias hasta fecas de animales en rehabilitación con diferentes diagnósticos y animales, esto es muy interesante, animales silvestres, animales que perfectamente están sanos, que le hacemos un monitoreo también de fecas a ver lo que vienen defecando, ¿no? Bueno, capaz que explicar un poco ahí, en el Uruguay no es una zona de anidación, entonces nosotros un trabajo principal que desarrollamos de campo es la captura científica o intencional de tortugas marinas para todo el tema de datos, muestras y demás. Entonces parte de estas capturas van a monitoreo y de ahí es de donde sacamos las fecas de los animales salvajes, como les decía, ¿no? Y sí, es impresionante, ¿no? Hoy por hoy, de vez en cuando vemos alguna noticia que llega a los mass media, ¿no? A los canales grandes de comunicación, ya sea en prensa o en las redes sociales, etcétera, se han encontrado 100 fragmentos de plástico, 100 piezas de plástico en el interior de una tortuga y demás. Pucha, es bien dramático, pero sí, eso me hace pensar, nosotros 100, 200, 300, 400 y 600. Yo de las muestras que estamos manejando, precisamente de tortugas varadas, muertas, donde obviamente al final la conclusión de la causa de muerte fue ingesta de plástico. No son pocas las tortugas en las que llegamos a encontrar 500, 600 piezas de plástico en el intestino o en el digestivo de una tortuga, ¿no? Una tortuga que no mide más de 40 y pico centímetros. Entonces, como les decía, el orden de magnitud de ingesta de plástico acá en Uruguay es muy fuerte, muy fuerte. 600 piezas de plástico en un animal de 40 centímetros es mucho, mucho. Piensen obviamente que las piezas van desde muy pequeñitas a unos pocos centímetros, ¿no? De acá, de este objetivo primero, ya podemos vislumbrar, estamos todavía con los análisis, pero ya podemos vislumbrar, por ejemplo, que a diferencia de otras partes del mundo, no existe un patrón de selectividad a la hora de ingerir plástico. Comen lo que sea, lo que sea. Y precisamente eso va un poco asociado a lo que hablábamos antes de ese comportamiento omnívoro que le entran a lo que ven flotando en el mar. ¿Y que ven flotando en el mar uruguayo? Cantidad de plástico. Y no sé, decirles que hemos encontrado desde envoltorios no sé, de caramelos hasta fragmentos de tapitas de botellas de plástico. No sé, yo recuerdo soldaditos o condones incluso, ¿no? Cualquier cosa. Cualquier cosa de cualquier tamaño, de cualquier color. Y además no solo plásticos suaves, que muchas veces se dice, eso si quiere podemos hablarlo después, que se dice que no, lo confunde visualmente con las algas, o las aguas uruguayas precisamente no son claras, la visibilidad es muy poca, entonces van entrándole a cualquier cosa, ¿no? Y entre ellas plásticos más rígidos
que al final lo que ocasionan es una obstrucción o incluso una laceración, una ruptura, un corte en el tracto digestivo que es fatal para la tortuga, ¿no? Y además observamos que la ingesta de plástico no se da de una manera puntual, sino que se da de una manera continua. Es como una muerte lenta. La diferencia, al final, intuimos que la diferencia entre una tortuga que muere por ingesta de plástico con una tortuga sana, pero que viene defecando plástico, es que no es que haya comido más o menos plástico, van comiendo igualmente, pero uno de estos plásticos más rígidos se le atora, se le queda atrapado en el intestino, siguen pasando, van absorbiendo lo orgánico, pero el siguiente plástico queda encima del primero, y el tercero encima del segundo, y el cuarto encima del tercero. Y así poco a poco van llegando a tapar el tubo digestivo, y hay un momento en el que el intestino es puro plástico. Es increíble las necrosias que tenemos, que son puro plástico, son fecalomas rígidos de plástico compactado ahí, que la tortuga ha intentado ir empujando de a poco, pero que al final no ha podido sacar, ¿no? Es una muerte muy, muy lenta y muy dramática, ¿no? No solo estamos con eso, sino que estamos también obviamente, detallando qué tipo de plásticos o qué rate, qué cantidad de plástico comen acá las tortugas, sino que también nos parecía muy interesante detallar cuáles son los niveles de polución plástica acá en el Uruguay, ¿no? Les he hablado antes de estos factores que son todos los desechos que vienen de las grandes ciudades y la unión de los corrientes, el frente de salinidad, etcétera, etcétera. Pero bueno, hoy por hoy eso lo estamos llevando a datos, a papel. Estaba yo este año acá haciendo toda una labor de muestreo en las aguas uruguayas, en las principales zonas de alimentación para tortuga verde, también en las playas, como proxy para definir todo el plástico que llega a las playas, es un proxy de lo que puede haber en el agua. Y todos estos plásticos, pues bueno, también por otro lado estamos haciendo correr en modelaje computacional, junto utilizando un modelo de drift trajectory, de trayectorias a la deriva y corrientes oceánicas, para ver cuál es la dinámica espacio-temporal de estos residuos plásticos, ¿no? Y como último objetivo lo que tenemos es hacer un análisis de riesgo, ¿no? Sabemos cómo es el patrón de alimentación, de ingesta de plástico de las tortugas, cuáles son los efectos. Y por otro lado tenemos cuál es el nivel de exposición a residuos plásticos que existen en las costas uruguayas. Entonces, de ahí, solapando estas dos informaciones, llegar a definir cuál es el riesgo real de ingestión de plástico para toda la población de tortuga verde en el Uruguay, ¿no? Esto es, creo que es lo grande de este proyecto, que es un proyecto de investigación que cubre todos los frentes implicados en esta problemática, que es la ingestión de plástico por tortuga verde en el Uruguay, ¿no? Y bueno, un poco extenso, supongo, pero esta ha sido un poco la explicación de lo que estoy desarrollando hoy por hoy, junto a Carun B, mi ONG, y para mi doctorado en la INSCRIO, ¿no?